Durante largo tiempo se contentaron con la ilusión de poseer la verdad, sin que llegase a la mente de nadie preguntarse seriamente si no sería, quizá, necesario, antes de poseer la verdad, ser uno mismo verdadero. Ese tiempo fue la Edad Media. Se figuraron poder comprender lo abstracto, lo inmaterial, por medio de la conciencia común, de esa conciencia que no tiene imperio más que sobre los objetos, es decir, sobre lo sensible y lo material. Lutero, con quien acaba lo que se llama la Edad Media, fue el primero en comprender que si el hombre quiere abrazar la verdad, debe empezar por hacerse distinto del que es, y por llegar a ser tan verdadero como la verdad. El que posee ya la verdad entre sus creencias puede tener parte en ella, es decir, que no es accesible más que al creyente, y sólo el creyente puede explorar sus profundidades. Aquel cuyo pensamiento no alcanza más que lo sensible, lo positivo, lo concreto, no aprehenderá tampoco de la verdad más que su apariencia concreta. Pues bien, la verdad es espíritu, fundamentalmente inmaterial, y es, por consiguiente, del imperio de la conciencia superior, y no de la que no está abierta más que a las cosas de la tierra. Lutero saca a la luz ese principio de que, siendo la verdad pensamiento, no existe más que para el hombre que piensa. Y eso equivale a decir que el hombre debe simplemente colocarse en lo sucesivo en un punto de vista diferente, en el punto de vista celeste, creyente, científico, en el punto de vista del pensar frente a su objeto, el pensamiento, o del espíritu frente al espíritu. El igual solo reconoce al igual. Habiendo el protestantismo abatido la jerarquía de la Edad Media, pudo arraigarse la opinión de que toda jerarquía, la jerarquía en general, había sido destruida por él. Y no se pudo advertir que había sido justamente una reforma, es decir, la renovación de la jerarquía envejecida. Esta jerarquía de la Edad Media era enfermiza y débil, porque se había visto obligada a tolerar en torno de ella toda la barbarie de los profanos. Fue precisa la reforma para templar las fuerzas de la jerarquía y darle todo su inflexible rigor. Pienso que nunca la dominación del espíritu, o lo que viene a ser lo mismo, la libertad del espíritu, han sido tan extensa y tan omnipotente como desde la reforma, puesto que, lejos de romper con el arte, el Estado y la ciencia, el principio religioso no ha hecho más que penetrarlos, quitarles lo que les quedaba de secular, para llevarlos al reino del espíritu y volverlos religiosos. Se ha comparado no sin razón a Lutero con Descartes, y al el que cree es un Dios con el pienso luego soy, cogito ergo sum. El cielo del hombre es el pensar, el espíritu. Todo puede serle cercenado, salvo el pensamiento, salvo la fe. Se puede destruir una fe determinada, como la fe en Zeus, Astarte, Jehová, Alá, etc. Pero la fe misma es indestructible. Pensar es ser libre. Aquello de lo que tengo necesidad, aquello de lo que tengo hambre, no lo espero ya de ninguna gracia, ni de la Virgen María, ni de la intercesión de los santos, ni de la Iglesia que ata y desata, sino que me lo dispenso yo mismo. En suma, mi ser, el sum, es una vida en el cielo del pensamiento, del espíritu. Es un cogitare. Yo mismo no soy nada más que espíritu. Espíritu que piensa, dice Descartes. Espíritu creyente, dice Lutero. Yo no soy lo que es mi cuerpo. Mi carne puede ser atormentada de codicias y de pasiones. Yo no soy mi carne, pero soy espíritu. Nada más que espíritu. Este pensamiento atraviesa toda la historia de la Reforma hasta nuestros días. Solo desde Descartes, la filosofía moderna se ha aplicado seriamente a tratar todas sus conclusiones de las premisas cristianas, haciendo del conocimiento científico el único conocimiento verdadero y válido. Por eso empieza por la duda absoluta, el dubitare, por la humillación del saber vulgar y la negación de todo lo que no está legitimado por el espíritu, por el pensamiento. Ella no cuenta para nada con la naturaleza, las opiniones de los hombres y el consentimiento general. No tiene reposo, en tanto que no ha puesto en todo a la razón y en tanto que no puede decir
Lo real es lo racional y solo lo racional es real. Ha llegado así al triunfo del espíritu o de la razón, y todo es espíritu, porque todo es razonable. La naturaleza entera, tanto como las opiniones de los hombres, hasta las más absurdas, contienen razón. Se debe hacer servir todo para su mejor fin, es decir, para el triunfo de la razón. El dubitare cartesiano implica el juicio de que sólo el cogitare, el pensar, el espíritu, es una ruptura completa con el sentido común que concede una realidad a los objetos independientemente de sus relaciones con la razón. Solo el espíritu, el pensamiento existen. Tal es el principio de la filosofía moderna, que es el principio cristiano en toda su pureza. Descartes separaba claramente el cuerpo del espíritu. Y ¿es el espíritu el que se fabrica un cuerpo?, dice Goethe. Pero esta misma filosofía completamente cristiana, no se aparta de lo razonable. Así se vuelve contra lo puro subjetivo, contra los caprichos, las casualidades, lo arbitrario, etc. Quiere que lo divino se haga visible en todo, que todo conocimiento sea un reconocimiento de Dios y que el hombre contemple a Dios por todas partes. Pero no hay jamás Dios sin su diablo. No se da el título de filósofo al que, con los ojos bien abiertos a las cosas del mundo y la mirada clara y segura, expone sobre el mundo un juicio recto, si no ve en el mundo más que exactamente el mundo, en los objetos más que los solo objetos. En suma, si ve prosaicamente todo como es. Solo es un filósofo aquel que ve, muestra y demuestra en el mundo el cielo, en lo terrestre lo supraterrestre y en lo humano lo divino. Lo que no ve la inteligencia de los inteligentes, lo ve en su sencillez un alma de niño. Y esta alma de niño, estos ojos para lo divino, es lo que hace, ante todo, al filósofo. Los demás solo tienen un sentido común. Él, que ve y sabe expresar lo divino, tiene una conciencia científica. Por esa razón se ha excluido a Bacon del reino de los filósofos, y todo lo que se llama filosofía inglesa no parece, por otra parte, haber pasado en lo sucesivo de lo que habían descubierto aquellos cerebros lúcidos que se llamaban Bacon y Hume. Los ingleses no han sabido magnificar la ingenuidad del alma de los niños y elevarse a la significación filosófica. No han sabido hacer con alma de niños filósofos. Eso equivale a decir que su filosofía fue incapaz de hacerse una filosofía teológica, una teología. Y sin embargo, sólo como teología puede alcanzar la filosofía el término de su evolución. Sobre el campo de batalla de la teología exhalará su último suspiro. Bacon no estudió las cuestiones teológicas. El objeto del conocimiento es la vida. El pensamiento alemán, más que cualquier otro, procura alcanzar los comienzos y las fuentes de la vida, y no ve la vida más que en el conocimiento mismo. El cogito ergo sum de Descartes significa: no se vive más que si se piensa. Vida pensadora significa vida espiritual. El espíritu solo vive, su vida es la verdadera vida. Lo mismo en cuanto a la naturaleza. Sus leyes eternas, el espíritu o la razón de la naturaleza, son toda su verdadera vida. En el hombre, como en la naturaleza, solo el pensamiento vive, todo lo demás está muerto. La historia del espíritu conduce necesariamente a esta abstracción, a la vida de las generalidades abstractas o de lo no viviente. Dios, que es espíritu, solo está vivo. Nada vive más que el fantasma. ¿Cómo se puede sostener que la filosofía moderna y la época moderna han llegado a la libertad cuando no nos libran del yugo de la objetividad? ¿Acaso me habré librado de un déspota cuando en lugar de temerlo personalmente me pongo a temer todo ataque a la veneración que imagino que le debo? Ahí, sin embargo, estamos actualmente. El pensamiento moderno no ha hecho más que transformar los objetos existentes, el déspota real, etc., en objetos imaginarios, es decir, en ideas. ¿Y qué se hace del antiguo respeto frente a esas ideas? ¿Desaparece? Al contrario,
no hace más que redoblar su fervor. Se han burlado de Dios y del diablo bajo su forma grosera y vulgarmente real de otros tiempos, pero no ha sido más que para tomar tanto más en serio su noción abstracta. No hubo ningún escrúpulo en sublevarse contra el estado de cosas existente y derribar las leyes reinantes cuando se tomó la resolución de no dejarse ya imponer por lo actual y lo palpable. Pero ¿quién se habría permitido pecar contra la idea del Estado y no someterse a la idea de la ley? Se permaneció ciudadano, se permaneció hombre legal, leal. Se creyó uno tanto más legal cuanto se abolían más racionalistamente las viejas leyes, cojas, para rendir homenaje al espíritu de la ley. En suma, los objetos no habían hecho más que transformarse, sin perder nada de su poder y su soberanía, y se permaneció poseído. Se vivió en la reflexión, hubo siempre un objeto en el cual se reflexionó, que se respetó, y ante el cual se sintió uno lleno de admiración y de temor. No se había hecho más que transmutar las cosas en imágenes o en representaciones de las cosas, en ideas, en conceptos, y se les estuvo más íntima e indisolublemente ligado. No es difícil, por ejemplo, sustraerse a las órdenes de los padres, cerrar los oídos a los consejos de los tíos y de las tías y a los ruegos de los hermanos y de las hermanas. Pero la obediencia así despedida se refugia en la conciencia. Cuanto menos se pliega uno a las exigencias de los suyos, porque racionalmente y en nombre de su propia razón las juzga irrazonables, tanto más escrupulosamente se adhiere, en desquite, a la piedad filial, al amor de la familia. No se perdonaría a uno ya el ofender la idea que se ha formado del amor familiar y de los deberes que impone. Liberados de nuestra dependencia para con la familia existente, caemos bajo la dependencia más estrecha de la idea de familia. El espíritu de familia se apodera de nosotros y nos domina. La familia compuesta de Hans y de Petra, etc., no hace más que transponerse en nosotros, interiorizarse, si se quiere. Permanece siempre la familia, pero se le aplica el antiguo precepto: vale más obedecer a Dios que a los hombres. Precepto que, en el caso presente, se traduce así: yo no puedo, en verdad, doblegarme a sus absurdas exigencias, pero ustedes son mi familia, y como tales quedan siendo, a pesar de todo, el objeto de mi amor y de mi solicitud. Porque la familia es una noción sagrada que el individuo no puede ofender. Y esta familia, así hecha interior e inmaterial, convertida en pensamiento y representación, pasa a ser cosa sacrosanta. Su despotismo se centuplica. Para que el despotismo de la familia fuese verdaderamente roto, sería preciso que esa familia ideal se convirtiese, desde luego, en una nada. Las frases cristianas: mujer, ¿qué tengo yo que hacer contigo? Yo he venido para sublevar al hijo contra su padre y a la hija contra su madre, y otras semejantes, deben entenderse como una apelación a la familia celeste, la verdadera familia. El Estado no dice otra cosa cuando exige que en todo conflicto entre la familia y él se obedezcan sus órdenes, las del Estado. Pasa con la moralidad como con la familia. Muchos que no se dejan ya contener por la moral tendrían gran trabajo en desembarazarse del concepto moralidad. La moralidad es la idea de la moral, su fuerza espiritual, su poder sobre las conciencias. La moral, por el contrario, es demasiado material para dominar al espíritu y no puede encadenar a un hombre espiritual o a un sedicente librepensador. Por más que haga el protestante, la Santa Escritura, la palabra de Dios, le sigue siendo sagrada. Aquel para quien no es ya sagrada ha cesado de ser un protestante. Debe, al mismo tiempo, tener por sagrado todo lo que es ordenado por ella, la autoridad instituida por Dios, etc. Todo eso permanece para él intangible, por encima de toda especie de duda, y por consiguiente, siendo la duda por excelencia lo propio del hombre, por encima de sí mismo. El que no puede desatarse de ello cree, porque creer significa estar ligado.
Por el hecho de que por el protestantismo la fe se ha hecho más interior, la servidumbre igualmente se ha hecho más interior. Ha atraído uno así, se ha apropiado de todo lo que había de santidad en los objetos, ha impregnado sus pensamientos y sus actos, se ha hecho asunto de conciencia y se ha trazado deberes sagrados. Así, todo aquello de que la conciencia del protestante no puede librarse, le es sagrado, y el protestante es concienzudo. Es el rasgo más saliente de su carácter. El protestantismo ha organizado propiamente en el hombre un verdadero servicio de policía oculta. El espía, el vigilante conciencia, vigila cada movimiento del espíritu y todo gesto. Todo pensamiento es a sus ojos un asunto de conciencia, es decir, un asunto de policía. Los instintos naturales y la conciencia, canalla interior y policía interior, es lo que forma al protestante. La sabiduría de la Biblia, en lugar de la católica sabiduría de la Iglesia, pasó por sagrada, y ese sentimiento, esa convicción de que la palabra bíblica es santa, se llama conciencia. La santidad tiene así un trono en el corazón de cada uno. Si uno no se libera de la conciencia, de la idea de lo santo o de lo sagrado, puede, sí, obrar contra la conciencia, pero no independientemente de la conciencia. Será uno inmoral, pero no amoral. El católico puede ir en paz desde el momento en que ha cumplido los mandamientos. El protestante busca la perfección. El católico no es más que un laico, en tanto que todo protestante es él mismo un sacerdote. Esta clerecía universal, esta ascensión de todos al sacerdocio, es el progreso y también la maldición realizada por la Reforma sobre la Edad Media. Esto es, la realización de lo espiritual. Se alaba al protestantismo por haber devuelto importancia a lo temporal, como, por ejemplo, al matrimonio, al Estado, etc. Pero en realidad, lo temporal, en cuanto temporal, lo profano, le es mucho más indiferente aún que al catolicismo. No solo el católico deja subsistir al mundo profano, sino que no se priva de gustar los goces mundanos, en tanto que el protestante, cuando razona y es consecuente, trabaja en aniquilar lo temporal por el solo hecho de que lo santifica. Así, el matrimonio ha perdido su ingenuidad natural haciéndose sagrado. No sagrado como lo hace el sacramento católico, que implica que es en sí mismo profano y solo recibe de la Iglesia su consagración, sino sagrado en el sentido protestante, sagrado por esencia, un lazo sagrado. Lo mismo sucede con el Estado. En otro tiempo el Papa consagraba al Estado y a sus príncipes, bendiciéndolos. Hoy el Estado, la majestad, son por sí mismos sagrados, sin que previamente la mano del sacerdote haya tenido que extenderse sobre ellos. En suma, el orden de la naturaleza, o derecho natural, ha sido santificado bajo el nombre de orden divino. ¿Y qué es Feuerbach sino un protestante ilustrado, cuando declara sagradas todas las relaciones morales, no en verdad como conformes a la voluntad divina, sino en razón del espíritu que habita en ellas? El matrimonio, naturalmente en cuanto unión libre en el amor, es sagrado por sí mismo, por su naturaleza misma de contrato. El matrimonio no es religioso más que cuando es verdadero y responde a su esencia, que es el amor. Lo mismo ocurre con todas las relaciones del mundo moral. No son morales, no tienen valor bajo el punto de vista de la moralidad, sino cuando son por sí mismas religiosas. No hay verdadera amistad más que allí donde los límites de la amistad son religiosamente observados con tantos escrúpulos como el creyente pone en defender la dignidad de su Dios. Sagrados son y deben sernos la amistad, la propiedad, el matrimonio, los bienes de cada hombre, pero sagrados en sí mismos y por sí mismos. Es ese un punto esencial sobre el cual quiero insistir. Según el catolicismo, lo mundano, lo secular, puede, sí, ser consagrado o santificado, pero no es santo sin esa bendición sacerdotal. Según el protestantismo, por el contrario, lo temporal es santo por sí mismo, por el hecho de su sola existencia.
Si el protestante se esfuerza en descubrir alguna santidad en todo lo que toca a los sentidos, a la materia, para no fijarse ya después más que en su lado sagrado, el católico relega lo material a un dominio aparte donde conserva, como todo el resto de la naturaleza, su valor propio. La Iglesia católica juzgó el matrimonio incompatible con el estado eclesiástico y ha privado al clero de las alegrías de la familia. El matrimonio y la familia, aún bendecidos, siguen siendo mundanos. La Iglesia protestante, al contrario, teniendo el matrimonio y los lazos de la familia por sagrados, hace abstracción de lo que tienen de mundano y no ve nada en ellos que no pueda convenir a sus sacerdotes. Así, el luterano Hegel, él mismo declara en algún lugar que quiere permanecer luterano, ha venido a identificar completamente el orden natural con el orden lógico. En todo está la razón, es decir, el Espíritu Santo. Lo real es racional. Y lo real es, de hecho, todo, en atención a que en toda cosa, por ejemplo, en cada mentira, se puede descubrir verdad. No hay mentira absoluta, mal absoluto, etc. Los protestantes, casi solos, han producido las grandes obras del Espíritu, porque ellos solos son los verdaderos apóstoles del Espíritu.